Bueno, hemos visto dos sucesiones que eran convergentes. Ser convergente quiere decir que tienen límite. ¿Qué quiere decir tener límite? Que existe un número real al que progresivamente la sucesión se va aproximando cada vez más. La sucesión con la que habíamos estado trabajando, n partido n más 1, ¿qué veíamos? Que cada vez estaba más cerca del número 1. El primer término de la sucesión era 1/2, el segundo era 2/3, así habíamos calculado unos cuantos, el noveno era 9/10, que ya era 0,9, y yo ya había anticipado que cuando nos vamos a términos de la sucesión más avanzados, el 99, por ejemplo, era 99 partido 100, que es 0,99, ya está bastante cerca de 1. Lo mismo podríamos hacer, lo comenté, con un término como 99.999, que nos daría pues 0, muchos 9 en la parte decimal. Es decir, la sucesión se va aproximando cada vez más al número 1. Y eso no lo vemos con el primer término, con el segundo término, sino que lo vemos como una tendencia general. A medida que vamos observando términos de la sucesión, se van aproximando más a un determinado valor. Ese valor es el límite. Entonces, lo que sucedía, si nosotros hacemos una representación gráfica en el eje real, lo que sucedía es que teníamos el primer término de la sucesión, A1. Teníamos el segundo término de la sucesión, A2. Teníamos el tercer término de la sucesión, A3. A9 ya estaba bastante cerca, A9. Pero ¿qué ocurre con los siguientes? Que se van apelotonando. A10, A11, A12, se van apelotonando de manera que si yo cojo el término 99 casi no lo podría dibujar porque no puedo marcar una precisión suficiente como para que se pueda ver esa centésima de diferencia. La diferencia entre el término de la sucesión y el límite va tendiendo a 0. El límite en este caso es 1. Y eso se ve gráficamente si nosotros cogemos el eje real y vamos marcando los sucesivos términos de la sucesión, valga la redundancia. Es decir, iríamos viendo cómo cada término está cada vez más cerca, hasta el punto de que son indistinguibles. De todas formas, un límite no tiene por qué alcanzarse físicamente. Me refiero, ningún término de la sucesión da exactamente 1. Si cogiésemos un término muy avanzado, numerador y denominador no coinciden, se parecen mucho pero no coinciden y por lo tanto el resultado de la división no sería exactamente 1. Pero se parecería a 1 cada vez más. Esa es la idea de límite. La idea de límite es una idea de una tendencia y una aproximación. La tendencia a estar cada vez más cerca del valor del límite, que en este caso era 1. ¿Qué pasaba con la otra sucesión? ¿Qué pasaba con la sucesión a sub n igual a 1 partido por n? Pues algo parecido, pero en el otro sentido. Esta cada vez está más cerca de 1, era monótona creciente, eso lo he demostrado con rigor, y aquí teníamos que el primer término de la sucesión era 1 partido 1, que es 1, el segundo término era 1/2, el tercero 1/3, el décimo término de la sucesión era 1/10, que es 0,1, el término 100 de la sucesión es 1 partido 100, que es 0,01. Entonces, la situación ahí es análoga, pero con un resultado distinto. Nosotros tendríamos el límite aquí y vemos que el primer término de la sucesión da 1. El primer término de la sucesión.
el segundo da un medio, el tercero da un tercio. Estoy haciendo los trazos a ojo. El cuarto sería un cuarto, A sub 4 estaría ahí. ¿Qué pasa con A sub 10? Que ya empieza a estar más cerca. Bueno, todos están más cerca, pero ese ya se nota especialmente. ¿Qué pasaría con A sub 100? Que casi no lo podríamos dibujar. Progresivamente, los resultados de la sucesión, los resultados numéricos, los términos de la sucesión, están más cerca del límite, que en este caso es 0. El límite de esta sucesión es 0. Si damos un valor enorme a la n, si tomamos un término muy avanzado de n, el resultado de hacer esta operación nos va a dar prácticamente 0. Y se aproximará cada vez más a 0 cuanto más grande sea el valor que demos. Esa es la clave del límite. El límite implica un apelotonamiento de los términos de la sucesión, de manera que no me interesa lo que pasa en el primero, en el segundo, ni siquiera en el décimo o en el número 20, sino a largo plazo. A largo plazo, los términos de esta sucesión están tan cerca del número 1 como nosotros queramos. A largo plazo, los términos de esta sucesión están tan cerca de 0 como nosotros queramos. Esa es la clave del límite. La proximidad sucesiva. Si a mí me dijeran, tomo una milésima alrededor de este límite, tomo una milésima, ¿eres capaz de acercarte tanto como a una milésima? Bueno, pues yo podría tomar el término 999 dividido entre 1000, sustituyendo aquí 999 partido de 999 más 1, que ese está ya a una milésima. Como comprobamos que la sucesión era monótona creciente, los siguientes que van a estar más cerca todavía. Ese está ya a una milésima de 1. Los términos de la sucesión tienen que ir aproximándose sucesivamente al límite. Y eso significa que yo pueda marcar una distancia muy pequeña y que pese a esa distancia tan pequeña haya algún término de la sucesión, de manera que a partir de él todos los demás van a estar más cerca que la distancia que yo había tomado. Esa es la definición rigurosa del límite. La definición rigurosa del límite implica distancia, implica el valor absoluto, que ahora te lo voy a tener que introducir. Aunque está visto en otros temas, en otros bloques de mi canal. Aquí sucede lo mismo. Si me dijesen una milésima, yo podría coger el término 1000 y decir 1 partido 1000 es 0,001, que es una milésima. A partir de él, todos los restantes estarán más cerca de 0 que una milésima. Entonces, el concepto de límite implica tomar como un corchete, un intervalo que recibe el nombre de entorno alrededor del límite, de manera que ahí se irían apelotonando todos a partir de uno en concreto. Y eso yo sería capaz de hacerlo aunque me diesen una distancia ínfima, aunque me diesen una millonésima, yo me podría acercar. Es una cuestión de darle un número lo más grande posible. Yo me podría acercar más de una millonésima al valor del límite. Y aquí me podría acercar más de una millonésima al valor del límite, que es 0. Eso lo podría hacer con ambas sucesiones. Por eso el límite de la primera es 1 y el límite de la segunda es 0. Porque existe esa tendencia a la aproximación. Tendencia a la aproximación. Me pueden dar una cantidad tan pequeña como quieran, que yo encontraré términos de la sucesión que estarán más cerca del límite que esa cantidad. Ya me pueden dar una cantidad por pequeña que sea, que me voy a aproximar más. Esa es la definición del límite que te voy a escribir, no sé si ya o en el próximo vídeo. ¿Qué podríamos observar también? Porque aquí pasaba que esta sucesión era monótona creciente, entonces es fácil dibujarla y ver que se va aproximando y se van apelotonando y se van juntando los valores en las proximidades de 1. Esta de aquí se van aproximando, se van apelotonando los valores cerca del 0, porque era monótona decreciente. Podría suceder también
que nosotros tuviésemos esa situación, pero de una manera salteada. ¿Qué quiero decir? Que el primer término de la sucesión puede caer aquí, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Entonces la función va como a saltos. Unas veces está por debajo del límite y otras veces está por encima del límite. Pero sea por debajo o sea por encima, cada vez se va acercando más. Entonces lo de los corchetes toma sentido en cuanto que yo esa aproximación me la puedo encontrar por valores más pequeños, por términos de la sucesión más pequeños que el límite y por términos de la sucesión más grandes que el límite. Es decir, yo digo aquí una milésima y seguro que habrá valores que, ya sea porque están por debajo, ya sea que están por encima, están más cerca del límite que una milésima. Están más cerca del límite que una milésima. Y eso nos da pie a la definición de límite, la definición rigurosa, que la vamos a ver en el vídeo siguiente. La idea de trasfondo es esta, es la idea de proximidad. La idea de proximidad, de manera que cada vez estoy más cerca del límite sin ningún tope. Sin ningún tope. El límite generalmente no se alcanza, pero se podría alcanzar, no pasa nada. Con lo de que no se alcanza quiero decir que esto nunca da 1 y esto nunca da 0. No hay ningún término de la sucesión que diga, venga, ya llegamos al 0. No, es una tendencia al infinito. Yo le puedo dar un valor aquí que sea una auténtica burrada, 10 elevado a 100, que es un 1 seguido de 100 ceros, y todavía no estoy en el 0. Claro, ¿cómo de próximo estoy a 0? Pues todo lo próximo que quiera estar. Lo mismo pasaría si yo se lo diese a esta o si se lo diese a esta, que no he escrito ningún término general, esta es inventada. Pero la tendencia marca lo mismo. Yo me voy aproximando, me voy aproximando, me voy aproximando y puedo encontrar términos de la sucesión tan próximos al límite como yo quiera. Tan próximos al límite como yo quiera. Porque los números naturales no se agotan nunca. Entonces, si pensamos que 10 elevado a 100 es un número grande, que lo es un 1 seguido de 100 ceros, pues bueno, vamos a subir las apuestas. Ahora 10 elevado a 1000, un 1 seguido de 1000 ceros. Estaríamos un día entero escribiendo este número 1000000 y seguramente nos equivocaríamos contando. Este número es una auténtica salvajada. Pues yo se lo puedo dar aquí y se lo puedo dar aquí y estaré casi pegado al 1 en este caso y estaré casi pegado al 0 en este caso, pero no llegaré a tocar ni el 1 ni el 0. Eso no es obligatorio, es decir, el límite es posible que se alcance. Lo que ocurre es que con estas dos sucesiones no se alcanza, que es lo más habitual. Lo más habitual es que nos vayamos aproximando, pero nunca llegamos justamente al propio 1 o al propio 0. ¿De acuerdo? Voy a darte la definición rigurosa del límite.